En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Asiento. Bueno, como todos sabemos, estamos a 2 semanas de un día muy importante para el futuro de nuestro país. Es el plebiscito llamado de salida, ¿no?, sobre la propuesta constitucional, un tema que ha suscitado un amplio debate, que también tiene dividido al país, hay que reconocerlo, hay que decirlo, ¿no?, tiene muy dividido a nuestra sociedad. Bueno, y como cristianos estamos llamados también a discernir a la luz de nuestra fe. Hace, creo que 3 semanas, los obispos de Chile presentaron un documento con algunos criterios de discernimiento. Bueno, y hemos invitado a Valeria López. Ella es abogada, es argentina, pero yo creo que lleva más años en Chile que en Argentina, no sé, o parezco, no tanto. No soy tan joven, llevo en Chile 22 años. 22 años. Pero tenía más que eso. Bueno, a Valeria yo la conozco hace muchos años, nos conocimos en el Tribunal Eclesiástico a fines del 2004, ya trabajó como patrono estable en el Tribunal Eclesiástico hasta el año pasado, en que fue nombrada secretaria adjunta de la Conferencia Episcopal de Chile. Es un cargo de mucha responsabilidad, de mucha confianza también de la Iglesia hacia ella. Entonces, por eso estamos muy contentos, Valeria, tenerla acá en medio de nosotros. Agradecemos su generosidad para venir a acompañarnos, a iluminarnos, a dirigir esta conversación. Muchas gracias, Padre Francisco, y muchas gracias a todos ustedes también por invitarme y por estar aquí para escuchar, o para ser parte, más que para escuchar, para ser parte de este conversatorio acerca del documento que, como bien decía el Padre Francisco, el 22 de junio pasado, los obispos dieron a conocer a propósito de la propuesta de nueva constitución, ¿cierto? Vamos a entrar más adelante un poco en las partes sustanciales de este documento y vamos a abrir el diálogo para que ustedes puedan hacer sus preguntas y también que puedan manifestar sus inquietudes, pero sobre todo ahora me interesaba en una muy simple presentación que traje aquí para compartir con ustedes, explicarles un poquito el camino recorrido por nuestro episcopado para llegar a este documento, ¿no es cierto? Y el porqué de llegar a este documento. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Bien, les contaba que me interesaba un poquito compartir con ustedes el camino que recorrió nuestro episcopado para llegar a este documento, porque claro, nosotros después veíamos cuando los distintos medios de comunicación daban cuenta del documento del episcopado que decían, los obispos reflexionaron 5 días en Padre Hurtado para que diera fruto en este documento, y la verdad que la reflexión viene de mucho más atrás, ¿no es cierto? A mí me ha tocado de algún modo ser testigo de este camino, porque yo empecé a trabajar en la conferencia episcopal en el mes de octubre del año pasado, y ya para la asamblea plenaria del mes de noviembre, ustedes saben que los obispos tienen 2 asambleas plenarias, ¿no?, donde se reúnen todos, en abril y en noviembre. Y en el medio del mes de julio hay una jornada que suele ser de reflexión de un tema de formación o de retiro, pero las asambleas en las cuales se juntan todos los obispos de Chile son en esos 2 meses. Entonces, en la primera asamblea que me tocó estar presente con nuestros obispos, que fue la número 124 del mes de noviembre del año pasado, ya los obispos convocaron, ¿sí?, a 2 invitados para que los ayudaran a reflexionar sobre este proceso constituyente y lo que estaba viniendo dando fruto, ¿no es cierto?, en lo que iba a ser después la propuesta de nueva constitución. En esa oportunidad acompañaron a los obispos 2 personas que yo las mencioné aquí porque ustedes las van a ver también involucradas o probablemente en los distintos medios de comunicación, hablando de la Constitución, explicando y todo. Una es una constitucionalista, Marisol Peña, que además fue miembro del Tribunal Constitucional de este país, una persona que sabe mucho de derecho público y de derecho constitucional,
y un especialista en análisis de actualidad, Jorge Navarrete. Los obispos en noviembre los escucharon en 2 sesiones muy intensas, hablando los pros y los contras de este proceso, lo que pasaba, lo que estaba pasando, ¿no es cierto?, en términos de la reforma o la propuesta de reforma de la Constitución, para empezar este discernimiento, que ellos como episcopado querían estar también informados para después poder dar orientaciones a todos los fieles, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios que peregrina en Chile. En la asamblea del mes de abril, es abril en realidad, no es marzo, hay un error, que fue la número 125, quisieron volver a escuchar hablar sobre este tema, seguir informándose, seguir reflexionando, seguir conociendo. Ustedes saben que la propuesta de constitución tiene muchas temáticas que son muy técnicas, ¿no es cierto? Y que no es competencia de los obispos entrar a opinar o conocer cosas que pueden tener que ver con aspectos muy especializados, que por supuesto todos tenemos que saber de qué se trata, pero no todos somos especialistas, ¿no es cierto?, ni en sistemas de gobierno, o sea, en cosas que son incluso en el ámbito de lo más opinable, ¿no es verdad? Pero sí había que escuchar qué consecuencias podía traer este nuevo sistema, ¿no es cierto?, esta nueva forma de pensar al país que se estaba planteando en la Convención Constitucional. Y en esa ocasión también hubo 3 invitados, o sea, yo se los pongo un poco para que ustedes piensen que en estas oportunidades, que son escasos 5 días, que todos los obispos se reúnen, que le destinen muchas sesiones a este tema, es porque es un tema que les preocupa. Es un tema importante para los obispos, el tema de la Constitución. Y los acompañó nuevamente Marisol Peña, que ha estado incluso yendo a distintas diócesis, sí, hablando de este tema, la arquidiócesis de Concepción, ha estado en La Serena, en distintos lugares. Patricio Zapata, que es un constitucionalista, también un hombre muy conocido, muy respetado en el ámbito del derecho público, que incluso trabajó en una propuesta de constitución de la expresidenta Michelle Bachelet. Y Eugenio Tironi, que es un sociólogo, ¿sí?, que tiene una columna en el Mercurio y que es muy agudo en el análisis de la actualidad. Un poco para que ustedes vean que el episcopado viene haciendo un camino de muchos meses, ¿sí?, reflexionando sobre este tema. Además, que ustedes también lo deben haber seguido en algunos medios de comunicación, nuestros obispos, y en especial la Conferencia Episcopal, ha estado presente en distintas instancias de participación ciudadana en el proceso, ¿sí?, constituyente. Por ejemplo, hay más ejemplos de los que les voy a mostrar aquí, pero es solo para que ustedes tengan esta percepción de lo importante que ha sido para nuestro episcopado estar involucrados en este proceso. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Celestino Aoz, el cardenal Aoz, se presentó en la Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía el 11 de diciembre de 2021 a hablar sobre la igualdad y la dignidad de la persona. Esto, o sea, para poder participar no era sencillo, había que inscribirse, no sabíamos si lo iban a convocar o no, había que mandar un escrito, había mucha gente esperando ir a hablar a las distintas comisiones, había que buscar un tema en el cual nos permitan, o sea, haya una conexión con la iglesia y nos permitan ir a exponer un poco la visión. Y el cardenal quería ir a hablarle a los convencionales sobre la dignidad de la persona. ¿Qué tiene la iglesia para decir sobre la dignidad de la persona? Y finalmente fue recibido en esa oportunidad, que también yo tuve la posibilidad de acompañarlo en esa ocasión, y bueno, y ahí les puse una de las frases de lo que él leyó y compartió en ese momento, y tengo que decir que, independientemente de todo lo que hemos visto y presenciado del trabajo de la convención, que no siempre ha brillado, ¿no es cierto?, por la seriedad y por la cordura, pero en esa instancia tengo que decir que realmente al cardenal lo escucharon con mucho respeto. ¿No? Había otras personas e instituciones vinculadas a la iglesia inscritas para participar acá y él fue el primero en ser convocado, lo escucharon con mucha atención, hay muy poco tiempo para hablar, ¿sí? Son como 10 minutos y nada más, pero después se abrió un diálogo que mucha gente nos había dicho, mira que el diálogo son 10 minutos y después no lo van a dejar terminar, y la verdad es que estuvo respondiendo preguntas por media hora, ¿sí? Y lo trataron con respeto. Siempre hay algún díscolo ahí que hace alguna pregunta que no tiene mucha relación con nada, pero el cardenal ahí trató de responder como pudo, y lo importante es que tuvo la oportunidad, en representación de los obispos de Chile, de ir a hablar sobre lo que la iglesia tiene para enseñar de la dignidad de la persona.
Otro ejemplo de cómo ha estado involucrado nuestro episcopado en esto, también se ha participado en otra instancia, ¿sí? Que era la posibilidad de presentar una norma, ¿sí? De proponer una norma como una iniciativa ciudadana. Y aquí entonces, la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas presentaron a la Convención Constitucional una propuesta de norma concreta sobre libertad religiosa. Increíblemente, esa es una norma que uno tenía que entrar a una plataforma, pinchar en una web y decir que estaba de acuerdo o que apoyaba esa norma. Esa norma recibió 15.000 firmas, ¿sí? Lo cual es mucho. ¿Sí? En el contexto en el que estábamos, por ser una norma propuesta por distintas confesiones religiosas, y hubo una preocupación también de reunirse con las otras confesiones religiosas, de llegar a puntos de acuerdo con otras confesiones religiosas, que les digo más, no solo estaban las confesiones religiosas clásicas que podemos conocer, habían también representantes de las cosmovisiones de los pueblos originarios, también suscribieron esta misma propuesta, todas juntas, porque todas están convencidas, ¿no es cierto?, de la importancia de que se respete la libertad religiosa en Chile, ¿no? Y de tratar de asegurar que estuviera asegurado el ejercicio de esta libertad en el modo más amplio posible, en consonancia con lo que pasa de pronto en otras legislaciones. No tuvimos esa suerte, pero por lo menos se intentó, ¿no es cierto? Se intentó. Y además, si ustedes recuerdan, porque a mí me interesa mucho recalcar que este documento, que no es una declaración, es un documento. Una declaración es algo corto, conciso, que apunta probablemente a algo tipo más o dogmático, doctrinal. Esto es un documento largo, más 12 páginas más o menos, porque tiene que dar fundamento, tiene que dar orientaciones, tiene que dar pistas, no tiene la naturaleza de una declaración. A veces las declaraciones son mucho más contundentes, ¿no es cierto? Pero enmarcado en todo este proceso ha habido declaraciones muy importantes del episcopado, que hay que leerlas junto con esto, ¿sí? Porque forman parte de todo lo que ha sido este camino. Una de ellas, probablemente quizá la más relevante, fue la que el episcopado, el comité permanente, ¿sí? Luego de que se aprobara la norma que introduce el aborto con rango constitucional en marzo del 2022, emiten una declaración donde dice, si esto no cambia, ¿sí? Si esta norma llega así a la propuesta de nueva constitución, pone un obstáculo insalvable. Esas fueron las palabras de los obispos del comité permanente. Pone un obstáculo insalvable para que muchos ciudadanos puedan dar su aprobación a este texto constitucional que todavía para esa fecha no estaba terminado, no se había entregado todavía la propuesta definitiva, pero ese artículo ya estaba y de algún modo todos ya sabíamos que iba a quedar así, pero el comité permanente, que son 5 obispos de todos los obispos de Chile, encontraron que en representación de todo el episcopado, encontraron que en ese momento no podían no decir algo, ¿sí? Frente a esa norma. Y entonces emitieron esta declaración. Otras, ¿sí? Declaraciones relevantes, y digo relevantes porque están relacionadas con temas que aborda, ¿sí? la propuesta de constitución, fue una que se dio en diciembre del 2020, luego de que se aprobara un proyecto de ley que permite la eutanasia, ¿sí? Ahí una vez más, el comité permanente emite una declaración donde dice que esta aprobación, ¿no es cierto?, que permite la eutanasia en ciertos casos, es un paso de máxima gravedad política y moral, porque implica una concepción, ¿sí?, de la persona humana que atenta contra su dignidad, ¿sí? Lo menciono porque aunque en la propuesta constitucional no se habla abiertamente de eutanasia, se usa un eufemismo, ¿sí?, que es muerte digna, ¿no? Todos sabemos de qué se trata la muerte digna, porque además en el lenguaje de la doctrina, de la legislación, en otros países, en el derecho comparado, siempre que se habla de muerte digna, tiene que ver con la posibilidad de una acción o omisión para terminar con la vida, ¿no es cierto?, para evitar el sufrimiento y todos los argumentos que se ponen. Entonces también hubo una declaración en ese sentido en diciembre del 2020. Bueno, aquí simplemente menciono otras anteriores del año 2021, ¿sí? Una que tiene que ver con el proceso eleccionario en paz y concordia ciudadana, porque si leyeron este documento de los obispos,
habrán visto que hay un llamado, ¿no es cierto?, a la paz, a la fraternidad, a la amistad cívica, al diálogo. Entonces, bueno, esto es algo que permanentemente, cuando ha habido elecciones, ante el plebiscito, y todo, los obispos insisten en eso, ¿no? Un poco también para llamarnos a nosotros como católicos a este compromiso de trabajar por la paz, de las condiciones que tenemos, ¿no?, con los que nos ha tocado de algún modo lidiar, pero que estamos involucrados todos en la construcción, ¿no?, del país para que sea verdaderamente la casa de todos. También, bueno, ante el proyecto que despenaliza el aborto, que ustedes la conocerán, ante la urgencia de legislar sobre matrimonio, cuando se habló de legislar sobre matrimonio igualitario. Entonces, en distintas declaraciones, en distintos momentos, los obispos, sobre todo el comité permanente, están siempre preocupados de dar una palabra que de algún modo insista con la posición de la Iglesia sobre estos temas. Y todo esto forma parte de algún modo de lo que está también detrás de este documento. Y por eso para mí es importante, no es esto solo no pretende agotar toda la doctrina sobre determinados temas, es imposible, ¿sí? Pero no lo podemos ver como algo aislado, hay que leerlo a la luz, que estoy circunscribiendo solo a Chile, ¿no? Pero ¿para qué decide el magisterio de la Iglesia sobre estos temas? Que alguno es clarísimo, ¿eh? Como se diría, no tenemos por dónde perdernos, pero no se puede en un documento poner toda la doctrina, todo el magisterio, entonces tendríamos que leerlo a la luz del conjunto de enseñanzas de la Iglesia sobre estos temas. Además, yo también quería insistir un poquito, porque no sé si a ustedes les pasó de haber escuchado, ay, la Iglesia no dice nada sobre esto. ¿Qué pasa con los obispos que no dicen nada? Que no han salido todavía a decir nada, ¿no? Había mucha presión porque los obispos se manifestaran antes que saliera este documento, ahora en julio, ya desde que se entregó el proyecto definitivo de constitución. ¿Qué pasa? Bueno, venían pasando muchas cosas a nivel diocesano, ¿sí? Porque no nos olvidemos además que en cada diócesis tiene su pastor, y su pastor en cada diócesis tiene también la misión de enseñar, de dar estas orientaciones, de ir explicando lo que va pasando. Entonces había desplegado a lo largo de todo Chile mucho trabajo por parte de los obispos, de los agentes pastorales, con conversatorios, seminarios, webinars, o sea, todo lo que la tecnología permitía hacer además, con relación al proceso constitucional y a la propuesta también de constitución. Yo acá también, solo por poner un ejemplo, un conversatorio, una conferencia, claves del proyecto de la nueva constitución que organizó el Arzobispado de Concepción junto con la Universidad Católica de Concepción. En la diócesis de Valparaíso, la radio Estela Maris hizo un programa especial, ¿sí? Innovó con un programa totalmente distinto que estaba dedicado a poder dialogar sobre la Constitución. Y esa es la forma, ¿no es cierto?, de ir un poco transmitiendo la enseñanza de la Iglesia, de iluminando desde la palabra de Dios, desde el Evangelio, desde el Magisterio, este discernimiento que tenemos que hacer nosotros ahora que quedan ya pocos días para tener que ir a las urnas. Y ahora sí voy a referirme un poco brevemente también a la estructura de este documento, ¿sí?, para que entendamos un poco como su esquema y después podamos ir avanzando sobre algunas temáticas. El documento tiene una introducción, podríamos llamarla introducción, no tiene el título, pero tiene una introducción que aborda estos dos temas. Discernimiento informado y voto en conciencia, porque ese es el llamado que hace este documento, ¿sí? ¿Por qué los obispos se manifiestan con relación a este proyecto o propuesta de nueva constitución? Porque están llamando a que hagamos un discernimiento con toda la información posible y que luego vayamos a votar en conciencia. Después vamos a entrar en esos términos. Y esos son los primeros 3 números. Pero sigue la introducción con el número siguiente, del 4 al 8, donde se hace una valoración ético-social de la propuesta de nueva constitución. Aquí, de algún modo, lo que están diciendo los obispos es, nosotros venimos a entregar nuestra palabra, nuestra orientación, queremos apoyar el discernimiento, pero también tenemos que hacer un juicio, ¿no es cierto? Valorar algunas cosas positivas, resaltar, remarcar lo que es grave, lo que es negativo, lo que no podemos de algún modo dejar de pronunciar o de decir lo que la Iglesia dice sobre esos temas. Entonces, en esa introducción de unos pocos números, se hace este llamado, ¿sí?, a hacer un discernimiento, a votar en conciencia, y además una primera, ¿sí?, valoración ético-moral de la propuesta. Y ahí mismo dice, en el último número,
que a continuación se va a pasar un poquito a desarrollar. Y ahí se eligen básicamente 6 núcleos temáticos, ¿sí? El valor de la vida humana, la interrupción del embarazo y la muerte digna. Ese es el título, son 3 cosas que están muy vinculadas. Y es el primer gran núcleo temático de este documento, ¿sí? Por supuesto, todo análisis que se iba a hacer, aún siguiendo quizá la doctrina social de la Iglesia, el esquema, no podía no partir por este tema, ¿sí? Después, los derechos sociales, medioambientales, el rol del Estado y la subsidiariedad. Probablemente la valoración positiva que aparece en este documento esté más que nada en este ámbito de los derechos sociales y medioambientales. Porque hay que reconocer, y quizá también el tema de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Un tema histórico ahí que había que, de algún modo, que hay que tratar de resolver, pero ahí hacen algún tipo de valoración positiva, aunque después vamos a ver que también, bueno, siempre viene un pero, después está el tema de que si realmente todo este abanico de derechos sociales va a ser posible llevarlos a cabo en concreto, cómo, cuándo, con qué programación, con qué plata, cómo vamos a poder abarcar todo ese universo de nuevos derechos sociales, ¿no es cierto? Hay otras constituciones que lo han intentado en otros países, algunas les ha llevado más de 10 años poder, si quieren empezar a ver reflejada en la vida cotidiana esos derechos sociales proclamados 10 años antes de su constitución. Entonces también hay que ver si realmente, y cómo están abordados en la propuesta constitucional, si realmente permiten un desarrollo integral de la persona, y el rol del Estado ahí también es clave, ¿no es cierto? Tenemos un Estado ayudando, favoreciendo, tenemos un superestado que va a estar metido en todo, ese es otro tema para discernir, ¿sí? Un tercer tema, bueno, que ahí se los anticipé un poquito, el tema de la plurinacional y los pueblos indígenas, ¿sí? También ahí se hace una valoración ética de la propuesta en este sentido, con algunos alcances, ¿sí? Y también invita a reflexionar si es posible, ¿no? Si es posible hablar de un solo Chile, un proyecto de una casa para todos, y hablar también de distintas nacionalidades, ¿no es cierto? Una plurinacionalidad, y cómo poder hacer convivir, ¿no es cierto?, coexistir distintas culturas en un proyecto que se perciba como común, ¿sí?, como de todos. Los últimos 3 núcleos temáticos son familia, educación de los hijos e ideología de género, que están también un poco vinculados con el anterior, por el tema de la educación, desigualdad, trato constitucional a la educación particular y subvencionada. Ahí vemos que hay un tratamiento en la propuesta constitucional hacia un tipo de educación, la estatal, que es como si se considerara la única que tiene una finalidad pública, ¿sí? Casi que se usan de pronto como sinónimo, cuando en realidad está la educación particular subvencionada, a la que acude el 55% del estudiantado, que aparece como desprovista de esta categoría como de pública, ¿sí?, para algunas cosas, y también puede generar problemas. Y finalmente el tema de la libertad religiosa, ¿sí? Finalmente termina el documento con una conclusión, que es un llamado final de los últimos números, ¿no es cierto?, invitando sobre todo a no restarse, ¿sí?, de este proceso, o sea, es un llamado concreto a ir a votar, ¿sí? Eso lo dice con toda claridad los obispos, ¿no es cierto? Y también, que es algo que encuentro que es bien importante, no sé si ustedes vieron al comienzo del documento, cuando hacen la introducción, de algún modo hablan del escenario que nos llevó a esta nueva constitución que se está proponiendo, pero nos dicen, no nos podemos quedar pensando qué nos trajo hasta acá, ¿no es cierto? Octubre del 2019, de la crisis social y todo, nos tenemos que parar de cara a este proyecto mirando el futuro, ¿sí? O sea, ¿dónde nos pone este proyecto mirando al futuro? Ahí va el discernimiento, ¿sí? Y sobre todo, ¿qué pasa después del 4 de septiembre? ¿Sí? ¿Qué va a pasar para nosotros? ¿Cuál es nuestro rol después del 4 de septiembre? Sea cual sea el resultado de la elección de ese día. Entonces, ahí hay varios llamados que hace el episcopado para ese día después. No quiero decir el día después de mañana porque hay una película de cine catástrofe, entonces parece un mal augurio, ¿no es cierto? Pero el día después, ¿no? ¿Qué pasa el día después?
colaborar en la construcción de un proyecto común. Ahí tenemos que estar involucrados, nos guste o no nos guste el resultado del 4 de septiembre. Crecer en el diálogo y en la amistad social. Desarrollar una cultura del encuentro que esté animada por un sueño de fraternidad, o sea, realmente instalar, ¿no es cierto?, esta cultura del encuentro que hace que nos reconozcamos todos como hermanos, ¿no es cierto?, no importa de qué vereda estemos, si del apruebo, si del rechazo, ahí vamos a tener que esforzarnos por construir algún conjunto, porque si no, ahí sí el día después de mañana se ve más claro, más parecido al cine, a la película, que a otra cosa. El respeto por la dignidad humana. Eso tiene que ser siempre, estar siempre en la mira de nuestras acciones, ¿no? Por lo que nosotros vamos a tratar de luchar y de tratar de que realmente se reconozca. Proyectarnos hacia un futuro, ¿sí?, donde todos se encuentren cabida en la casa común, y también el compromiso personal con el bien común, con la justicia y con la paz. ¿Sí? Eso es un resumen de los puntos claves de estos últimos números de la conclusión del documento. Entonces, bueno, yo podría empezar a explicar y por qué los obispos no nos dicen de frente que votemos tal o cual cosa, si leemos entre líneas, no leemos entre líneas, qué tenemos que hacer, pero igual prefiero con esta explicación, el día que terminó la jornada y que los obispos iban a conocer el documento, y que podamos entonces abrir un poquito el diálogo entre todos y los puntos específicos del documento, los que nos hayan leído, los que tengan alguna duda, si está dentro de mis capacidades de podérselas responder, voy a hacer todo lo posible, ¿sí? Entonces, vamos a pasar al documento, si lo podemos poner. Y yo dejo, incluso acá hay un micrófono por si alguien quiere, o sea, esto es una conversación, ¿no? O sea, pueden ser preguntas, puede ser la opinión, puede ser simplemente... Acá una colega suya, abogada. Hola, buenas tardes, muchas gracias por su exposición muy clara. Lo que yo quería, lo que me descoloca un poco, la verdad, es cuando he visto los debates y claramente el borrador de Constitución, para nosotros los cristianos, desde un principio ya nos deja en una parada de voto de rechazo, porque consagra el derecho al aborto y hemos visto cómo en Chile han ido aprobándose leyes porque en un principio fue las 3 causales de interrupción del embarazo. Y bueno, todos sabíamos que al final el objetivo atrás era aprobar el derecho al aborto a secas. Entonces, vemos como esto ya está plasmado, claro. La cultura, como lo dicen, la cultura de la muerte ya está plasmado en el borrador, y lo que más me da como que no sean directos, o sea, en el sentido de que todo lo dejan entregado al legislador. Hay temas como súper importantes que lo dejan entregado al legislador y ya consagrándose el derecho al aborto, es claro que solamente queda entregado al legislador hasta los 6 meses, o sea, como un rango que la verdad es súper ambiguo. Y ayer, por ejemplo, escuchamos un debate donde una de las convencionales que estuvo a favor de legislar a favor del derecho al aborto señalaba que para ella era una persona antes que se formara el cerebro. Entonces, ¿por qué? O sea, entramos con una lógica hitleriana que al final pasa a ser el Congreso, el futuro Congreso, no sé, la Cámara de las Regiones, qué sé yo, ¿quién va a decir hasta cuándo somos personas? Entonces... Sí, estoy de acuerdo que el proyecto, de partir de esta propuesta de nueva Constitución, pone el aborto en un rango jurídico que no existe en otro lado del mundo. Lo pone en la Constitución. Entonces, eso ya nos deja, o sea, la declaración anterior decía esto es un obstáculo insalvable. Nos deja por lo menos perplejos, porque, por otro lado, uno habría esperado, por los juegos de los equilibrios, que si se pone el aborto con rango constitucional, estuviera también la objeción de conciencia como rango constitucional. Y hay muchos, dicen, juristas que conocen el derecho comparado y todo, y dicen, pero es que en otros países la objeción de conciencia no está en la Constitución, porque se entiende que es parte, un elemento propio de la libertad religiosa. Bueno, podría ser entendible si no me hubiesen puesto el aborto en la Constitución, pero poniendo, ¿no es cierto?, la posibilidad, o que el Estado tiene que garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, porque tampoco es que usamos la palabra aborto, ¿no es cierto?, sino una Constitución que está llena de eufemismos. Pero entonces uno hubiese esperado por lo menos
que si estaba consagrado el aborto con rango constitucional, la objeción de conciencia estuviera también con rango constitucional, pero no solo que no está, sino que además ese mismo artículo dice que ese deber del Estado de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo no puede ser interferido por ninguna persona o institución. Entonces ahí sí que estamos de mano atada. Los médicos católicos, las enfermeras, ¿no es cierto? Entonces, bueno, igual dice que el legislador lo puede regular. Entonces, muchos, bueno, ahí esto va a quedar más restringido. Momento. Para los que estudiamos Derecho alguna vez, o escuchamos, o nos hemos informado, sabemos que cuando hay una ley de rango constitucional, si yo intento limitarla por una ley de rango inferior, inmediatamente la van a tachar de inconstitucional. ¿No es cierto? Entonces también es una falacia, ¿no es cierto?, que se diga, pero si esto después legisla, además, bueno, digamos, la interrupción voluntaria del embarazo de por sí, ¿no es cierto?, como dice el magisterio de la Iglesia, algo abominable. Entonces, independientemente de que el legislador diga que a los 3 meses, que a los 6, que a los 10 son un detalle para nosotros, ¿no? Pero además, no. Pero yo avanzo ahí un poquito más, porque en general uno puede decir, bueno, hay personas que no comparten nuestra visión del mundo, de las personas, la dignidad de la persona, el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, que pueden tener otra antropología, pero hay católicos que están de acuerdo con ese artículo. Y cuando uno pregunta, ¿no es cierto?, por qué y todo, la explicación, a ver, hablo de gente de buenas intenciones, de personas comunes y corrientes, normales, pero que la respuesta que dan es, pero a ver, si yo no lo voy a hacer nunca. Entonces, da lo mismo, si yo nunca pensaría en algo así, pero bueno, está en que cada uno, y eso es parte del relativismo, que es un signo de nuestra cultura actual, ¿no es cierto? Es decir, yo no me voy a condenar porque no lo voy a hacer, pero yo quiero leerles una parte del documento, pues acá lo voy a proyectar acá porque así lo podemos ver todo. Bueno, mira, no sé, es un solo pedacito. Valor de la vida. Aquí, bueno, después les voy a explicar por qué acá no hay un llamado concreto a votar por la opción A o B. Pero en definitiva lo que se hace es, si vamos a dar pistas, si vamos a dar orientaciones para que las personas tomen su propia decisión, igual hay que citar el magisterio de la Iglesia. Y en este tema en particular hay citadas cosas claves, ¿sí? Claves para el discernimiento. Por ejemplo, estoy buscando Concilio Vaticano II, Juan Pablo II, aquí. Juan Pablo II, en la encíclica Evangelii Gaudium, Evangelii Vitae, dice: el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no solo no crean ninguna obligación en conciencia, sino que por el contrario establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. En el caso, pues, de una ley intrínsecamente injusta, como sería la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto. ¿No es cierto? Entonces, ahí, insisto, o sea, muchas personas escribían, porque me tocaba leer los correos electrónicos, los obispos tienen que salir a llamar a votar rechazo, los obispos tienen que... Pero también acá hay una frase clave que nos va a dar la luz de entender por qué no se hizo de ese modo, y está al principio, cuando se habla justamente de votar en conciencia. Ahí está, al final. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es decir, los obispos no se sienten con derecho a entrar ahí, ¿sí?, en ese espacio sagrado que le pertenece a uno y a Dios. Y por otro lado,
tampoco tienen una visión infantil de los fieles, ¿sí? Como que usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto. O sea, ellos realmente en su reflexión lo vieron casi como entrar en ese ámbito, como invadir ese ámbito de la conciencia. En el sentido de, no hace falta que yo le diga a usted vote rechazo. Lea lo que dijo Juan Pablo II. Y cada uno, por eso, esto es un discernimiento íntimo, personal, de cada uno con su conciencia, después de haber recibido toda la información. Porque yo estoy convencida que muchos de nuestros hermanos católicos que están dispuestos a darle un voto favorable a este artículo, en muchos casos por falta de formación, ¿sí? Por ese relativismo, ¿no? Tampoco lo señalemos con el dedo, digamos, mira qué clase de católico es, que va a hacer tal cosa. Creo que hay mucha gente que no entiende el fondo de esto, o cree realmente que de buena intención, como no lo va a hacer, porque es algo impensable para sí mismo, cometer un aborto o la eutanasia, piensa que bueno, que con eso es suficiente, y después cada uno en su conciencia, en su discernimiento es libre de decidir lo que quiera. Entonces también esto, de algún modo, este tono del documento es muy dialogante. O sea, no se pone a juzgar al que va a votar A o al que va a votar B, no hace un prejuicio, invita a discernir en conciencia, ¿no es cierto? Entonces, es una invitación a tomarse en serio ese momento de estar a solas en la intimidad con Dios, con toda la información. No podemos decir muchas cosas, pero en la urna uno está solo y el único que nos ve es Dios, ¿sí? Entonces, ahí es donde cada uno, y en eso los obispos han tratado de ser muy respetuosos, ¿sí? Muy respetuosos y tomarse muy en serio a las personas. Yo he escuchado a gente decir, no hagan este documento. ¿Cómo van a hacer si la gente no lee? Eso le decía de pronto a los obispos. ¿Cómo va a ser una pérdida de tiempo? La gente no lo va a leer. ¿Por qué? ¿Cómo pensar así de las personas? Nosotros creemos que las personas son serias, que pueden hacer un trabajo bueno de discernimiento, que se toman en serio este momento clave de la historia del país, de la historia, pues, diría, de todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, por eso no han querido decir voten A o voten B. Nosotros les damos estos elementos, ustedes pueden hacer un discernimiento informado y dar un voto en conciencia. ¿Seguimos? Don Pedro estaba pidiendo y después. Gracias, padre. Hola, buenas noches. Bueno, siguiendo con los temas valóricos, yo afortunadamente no tengo por qué ser políticamente correcto. Y hace muchos años que dejé de ser políticamente correcto. Desde que peleaba con la dictadura, antes con el gobierno de López, etc. Yo voy a permitirme leer en el artículo 61. Los 76 años pesan. Y la perdicia no es asunto baladí. Dice, la Constitución reconoce a los pueblos y naciones, artículo 61, toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Y dentro de eso, en el numeral 2, el Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertenencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntaria y protegido. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. Y en el numeral 3 hace algo que para mí es buscar el engaño del elector. Porque como bien todos sabemos, o por lo menos siento que debiéramos, el numeral 3 dice, la ley regulará el ejercicio de estos derechos. Pero sabemos perfectamente que se habla de una interrupción voluntaria del embarazo. El embarazo dura desde la gestación hasta el parto. Y el parto termina cuando se corta el cordón umbilical.
Por lo tanto, hasta ese instante no es un delito matar a ese feto o matar a ese ser humano, para mí. El segundo artículo que voy a permitir leer es el artículo 68, donde dice: toda persona tiene derecho a una muerte digna. Si yo junto estos dos artículos, siento que para ningún católico, para ningún cristiano, no puede calificar este proyecto de constitución más que con una sola definición. Es un proyecto de muerte, de validación de la muerte por sobre la vida. Y creo que todos los que somos cristianos, realmente cristianos y católicos, lamentablemente, y aquí voy a ser políticamente, absolutamente políticamente incorrecto, no nos queda más opción que votar rechazo. Y creo que no podría haber ningún católico que se diga católico que inclusive pudiera comulgar a nuestro Señor Jesucristo y votar a prueba. Bien, muchas gracias. Sí, yo no sé si ustedes vieron también el mismo documento que de hecho los obispos usan la palabra que es una propuesta deshumanizante, ¿no es cierto? O sea, que esta propuesta, o sea, la califican así, deshumanizante, que viene a instaurar de algún modo una cultura también de lo desechable, ¿no? Desechamos al niño, desechamos al enfermo, desechamos a... O sea, es la cultura del descarte. Eso es lo que más preocupa, porque si uno lo lee transversalmente, además dice también el documento, hay una, o sea, unamos esto con, por ejemplo, que dice también los obispos, hay una opción transversal para una forma radical de ideología de género, ¿sí? Y por otro lado también una desfiguración de la familia, tal como la tenemos nosotros comprendida, ¿no es cierto? Porque dice, la familia que ya no se limita a los vínculos filiativos y consanguíneos. Entonces, ¿qué puede ser familia? Todo puede ser familia. Uno está acostumbrado a decir, mis amigos son mi familia, pero los amigos no, o sea, la unión de amigos no tiene como, también como un objetivo la transmisión de la vida, o sea, muchas cosas que no son familia, ¿no es cierto? Y también podremos ser familia con los seres sintientes, porque también la Constitución habla de los seres sintientes, ¿no es cierto? Yo tengo mascota y la adoro, pero o sea, es distinto a un hijo, a un marido, ¿no es cierto? A un padre, a un hermano. Entonces, ahí transversalmente, por supuesto, nos pone en una situación de, y yo creo que a esto también nos llaman los obispos, es un proyecto, es una propuesta de constitución que nos lleva a ser mejores, a ser una mejor sociedad, porque está súper bien tener derechos sociales, está súper bien preocuparnos del medio ambiente, es importante, hay una reivindicación histórica con los pueblos originarios que tenemos pendientes, pero en su conjunto, este proyecto nos ayuda, nos lleva a un desarrollo humano integral realmente, ¿no? Como sociedad. Esa es la gran pregunta. Insisto, los obispos no han querido dar la respuesta, han querido dar los instrumentos para que cada uno. Y a mí, yo entiendo perfectamente lo que usted dice, pero insisto, me ha tocado hablar con gente buena, con gente que uno conoce, de la que son incapaces de matar una mosca, y que dicen, bueno, pero es que si yo no lo voy a hacer. Entonces yo también ahí digo, nosotros como iglesia ahí también estamos al debe, con la evangelización, con la formación, con transmitir estas cosas claras. Sería muy largo, no puedo entrar acá a explicar un poco las consecuencias que puede tener desde la teología moral votar o no esto, ¿no es cierto? Sea una cooperación material, formal, directa e indirecta, es un tema serio, yo no soy experta en eso, pero hay consecuencias, ¿no es cierto? Pero también, o sea, no las conocemos, son difíciles de explicar, son difíciles de abordar. A mí me ha tocado incluso ver en algunas comunidades, en capillas y todo, que se organizan conversaciones como este conversatorio. Pero, y se habla de la propuesta de constitución, pero no se habla de estos artículos. ¿Entiendes? Entonces habla, y el día de hoy vamos a hablar de la propuesta de los pueblos originarios y el derecho al agua. Y vamos a hablar de los derechos sociales, la vida, y todos aplauden, porque en definitiva esas son las cosas mejores. Pero el otro, como que empieza como a incomodar. Ya cuando alguien hace una pregunta sobre el aborto, la eutanasia, todo como que nos empezamos a sentir incómodos porque, o sea, muchos prefieren hacer de cuenta que no están leyendo lo que está escrito, ¿no es cierto? Entonces es difícil, y por eso insisto también que hay que hacer ahí
una autocrítica nuestra como iglesia en su conjunto, donde lo que nos falta a nosotros en la misión de evangelizar, de enseñar, de explicar todo lo que significa esto y las consecuencias que tiene para cada uno de nosotros, independientemente de que no vayamos a matar a un familiar, que no vayamos a hacer un aborto ni nada, el simple hecho de estar apoyando con un voto un proyecto así, ¿no? Relacionado con el mismo tema, y como usted ha estado más que nosotros en este tema del proyecto constitucional, usted tiene que conocer opiniones de otros sectores que son cristianos, ¿ya? No solamente la Iglesia Católica. Uno conoce mucha gente de otras religiones, como los hermanos evangélicos, y hay distintas denominaciones y muchos. Conozco varias posiciones y son también muy similares a lo que usted ha planteado esta noche. ¿Cuál es la opinión suya de lo que usted ha observado en estos temas que son tan claves para nosotros como cristianos? O sea, el hecho del aborto, el tema de esta muerte, de la eutanasia, etcétera, son temas bastante especiales, difíciles de abordar, y por eso, como decía usted, la gente le saca a su lado, como queriendo decir que todo lo demás está bien, pero si yo encuentro algo que a mí no me gusta y que no está dentro de mi concepción cristiana, yo tengo que prender la alarma y tengo que repensar cuál es mi postura, mi posición frente a este tema que nos tiene a todos los chilenos, a veces entre las propias familias, enfrentados, ¿no es cierto?, por una opción o por la otra. Encuentro muy sabia la posición que han tenido los obispos en dejarnos en libre conciencia a cada uno de nosotros y no guiarnos, decirnos, hagan esto o hagan lo otro. Yo creo que cada uno de nosotros somos suficientemente adultos, maduros para poder votar. Por eso tampoco yo creo que es posible que se apruebe que voten jóvenes de 16 años que realmente todavía no tienen una capacidad intelectual ni siquiera la madurez. Eso le pregunto yo. ¿Qué opiniones hay en el otro mundo, en el mundo que no es católico, cristiano? Bueno, ahí como yo les mostraba, por ejemplo, en términos de la libertad religiosa, el derecho a la vida, la eutanasia, el tema del matrimonio también, con los hermanos evangélicos tenemos mucha comunión en esos temas, Entonces han sido, en la libertad religiosa se han unido porque ellos también tienen sus propios intereses ahí en eso, ¿no es cierto? Porque ven perjudicadas muchas cosas que tienen que ver con su forma de funcionar y todo, que si el Estado empieza a meterse dentro de lo que cada confesión religiosa puede o no autodeterminarse, puede tener sus propias normas, se pueden reunir, pueden comprar bienes, o sea, acá se nos viene todo un mundo de cosas que va a haber que empezar a ver, si se empieza a cercenar, a obstaculizar y todo, ¿qué va a pasar? Hoy en día vivimos en un clima tenemos esa bendición, ¿no es cierto?, en Chile, en un clima de libertad religiosa, donde cada confesión religiosa hoy se puede constituir incluso una confesión religiosa, registrarse, tener su personalidad jurídica, se pueden reunir, tienen libertad de reunión, libertad de generar sus propias normas, mientras no sea contraria al orden público, a la moral y las buenas costumbres, ¿no es cierto?, hay libertad para todo eso. No estamos muy seguros qué va a pasar después. ¿Hay un artículo de libertad religiosa? Sí, pero no está en su expresión más extensa, ¿no es cierto? Y además dice, se podrá ejercer siempre conforme a los principios de esta propia Constitución. De una Constitución que igual nos da la objeción de conciencia y que pone muchas cosas para las cuales no solo los católicos, sino otras confesiones religiosas no estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué tanto voy a ejercer mi libertad religiosa? ¿No es cierto? Entonces, es un tema complicado. Mi opinión, yo estoy, después de haber escuchado las reflexiones y todo, también creo que lo que los obispos hicieron de no decir, ¿no es cierto? Ojo que hay párrocos, iguales sacerdotes que están haciendo campaña por A o por B, pero no los obispos, que son los pastores. Ellos tienen que decir, nosotros respetamos la conciencia de cada uno,
también los tratamos como seres adultos que tienen esta capacidad de informarse y de a solas con el Señor ver qué tienen que hacer. Yo creo que uno es como que tiene que hacer ese ejercicio, ¿no? Yo le decía la otra vez a una persona, o sea, yo, mira, si me gusta este estado así funcionando, no sé, sin Senado, mira, quizás no me gusta. ¿Puedo vivir con eso? Puedo vivir. Me gusta que estén los derechos sociales planteados de esta forma, mira, algunos sí, otros no tanto, mira, puedo dormir tranquila si apruebo esto, si me da lo mismo, no me altera. Pero cuando ya llego a este artículo y digo, pucha, ¿puedo dormir tranquila aprobando esto, no? Esa es la pregunta para uno, ¿no es cierto? Para su conciencia. O sea, ¿puedo? ¿Es lo mismo? ¿No me gusta mucho? ¿O es algo con lo que realmente no puedo lidiar como persona? Y yo creo que ahí es donde está el discernimiento, ¿no? La pregunta dura para uno a sola, ¿no? Sin tener que darle explicaciones a nadie. ¿Puedo con esto o no puedo? ¿Qué pasa si le doy mi sí o mi no? ¿Cómo me voy a sentir conmigo? ¿Cómo voy a sentir con Dios? ¿Qué tan tranquilo me voy a dormir o no me voy a dormir? Eso para mí es la forma más simple de pensarlo. Una pregunta así como, en la antigua constitución, la que estamos en la pelea, ¿estaba garantizado esta de pensamiento, facultad de, estaba la libertad religiosa? La libertad religiosa estaba vacía. No, pero ante el asunto del aborto que estamos metidos. El aborto no estaba. O sea, no, pero estaba, el aborto se aprobó bajo causal. Pero ¿sí? no en la Constitución. O sea, tenemos una ley. Eso es lo que me esa es una diferencia. Hay una ley que lo que hizo fue despenalizar, que es muy distinto a permitir. Lo que hizo, si usted en estas tres circunstancias comete aborto, ya no va a ser un delito, digamos, ¿no es cierto? Entonces despenalizó. Pero esto ahora no es solo que dice, mire, en estas circunstancias no lo vamos a considerar delito, sino que dice, usted no tiene que dar explicaciones a nadie. Y va y hace un aborto en cualquier momento y ya no es solo que no es delito, sino que no tiene que pedir permiso, porque es un derecho, ¿sí? Que viene también enraizado en el tema que habla de todo el concepto del derecho al propio cuerpo y a entender al niño, al embrión, como si fuera un órgano y no otro ser humano, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que y también está vinculado con el derecho al goce o al placer, que también está consagrado constitucionalmente ahora. Entonces, todo un entramado de cosas que no había sido visto ni en la Constitución anterior y que no existe en otra constitución del mundo consagrado el libre ejercicio o que el Estado tenga que permitir y garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. Así nomás. Claro, es que yo me tocaba, digamos, o pensaba, digamos, en relación a por ejemplo, el Hospital de la Universidad Católica, y que fue un poco lo que hablaron muchos médicos cuando estuvo esa despenalización. Entonces, que los médicos se negaron, se niegan, ¿verdad?, a ejercer un aborto. Entonces, por eso yo... Sí, pueden seguir haciéndolo, y ahí está el tema de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia no está en este proyecto de constitución. Uno podría decir, no está en casi ninguno, porque se entiende un componente de la libertad religiosa. O sea, si está consagrada la libertad religiosa, viene con la objeción de conciencia. Pero eso es, y como van a terminar resolviéndose muchas cosas de esta Constitución, es algo del plano judicial. Porque muchas de las cosas que están en este proyecto, a ver, no es que el 5 de septiembre todo va a estar funcionando lo que dice la Constitución, hace falta una cantidad de leyes, un trabajo legislativo que pensemos también en la composición del Congreso. Va a ser muy difícil ahí como un gallito ida y de vuelta para que las cosas salgan, y en definitiva muchas se van a resolver judicialmente. La objeción de conciencia es judicial nomás, si no está como ley, ¿no es cierto?, va a haber que ir. Entonces son distintos ámbitos digamos, son distintos frentes para ir un poco armando este tejido de que después la ley va a decir cómo se hace. Esto está así, pero después la ley lo va a regular, pero después la ley, y bueno, y muchas cosas van a terminar en los tribunales, eso desde ya. Don Pedro me está pidiendo el micrófono. Respecto al último tema, dentro de los artículos transitorios, hay uno que habla de que esta Constitución entra de pleno derecho a funcionar a partir del 10º día después de promulgado.
O sea, una cosa es que haya una cantidad de leyes que haya que dictar para ir implementando algunas cosas específicas, pero la Constitución como tal entra de pleno derecho a partir del 10º día después de promulgado y queda derogada la actual, que es la Constitución de don Ricardo Lagos. No nos olvidemos de eso. Respecto a lo anterior, a mí me gustaría leer el artículo 1 y el capítulo 1, base la institucionalidad de la actual Constitución, la del 2005, que dice, artículo 1, perdón, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y dentro de los derechos hay otro artículo que consagra el derecho a la vida desde la gestación. Por lo cual, respondía y efectivamente lo que se hizo con la ley de las 3 causales no fue aprobar el aborto, sino que despenalizar la muerte. Pero me gustaría tocar otro tema que nos ha tocado, que tiene que ver no tanto con lo valórico, pero sí con lo del país, que dice relación con el primer artículo del actual proyecto, que define a este país, a este Estado, como plurinacional. Y me gustaría leer 2 definiciones de lo que es nación. De acuerdo a la Universidad de Oxford, nación es el conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparte vínculos históricos, culturales, religiosos, tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo, comunidad y generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. Comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobiernos propios que es soberana e independiente y políticamente de otras comunidades. O dicho de otra manera, la nación es un grupo de habitantes que, en un mismo territorio y regidos por un mismo gobierno, forman un país en donde esos habitantes se caracterizan por tener las mismas costumbres y hábitos y que generalmente hablan el mismo idioma. De acuerdo a la RAE, la nación la define como conjunto de habitantes de un país regidos por un mismo gobierno. En conclusión, al definir a Chile como plurinacional, es incompatible con ser unitario y seguir siendo Chile. Aquí, está bien, aprovechemos. Mire, aquí le voy a hacer me voy a remitir un poquito a lo que dijeron los obispos, porque creo que en esto también invitan a un discernimiento, probablemente apuntando también a lo que dice usted. Por un lado, dice que la propuesta constitucional, que efectivamente habla de ser plurinacional e intercultural, que reconoce coexistencia de distintos pueblos y naciones, y que el Estado debe respetar, promover y proteger y garantizar esos derechos, ¿no es cierto? Y luego nos lleva a lo que dice la enseñanza social de la Iglesia y el reconocimiento, ¿no es cierto?, de estos pueblos que han tenido muchas veces aspiraciones, que no han sido reconocidos. El documento habla, ¿no?, que ahí tenemos como una deuda histórica, una injusticia histórica que los ha menoscabado. Y que por eso es importante un cambio real en este sentido, y en eso yo creo que estamos casi todos de acuerdo. Pero después dice, un criterio de discernimiento, sin embargo, es apreciar si la integración e interdependencia entre estos pueblos y el país en su conjunto está bien lograda en ese texto o no, ¿no es cierto? Porque, me asusté, pensé que era el mío porque suena igual. Entonces dice, es pertinente reconocer, si es pertinente, se preguntan los obispos y les preguntan a ustedes cuando hagan su discernimiento, ¿no? Si es pertinente reconocer naciones indígenas con autogobierno y autodeterminación, hablamos incluso hasta con su justicia propia, ¿no? Y yo me pregunto si eso no va contra la igualdad, ¿no es cierto? Porque vamos a estar todos sometidos a unos tribunales, pero va a haber grupos que van a estar sometidos a otros. Y me acuerdo que cuando esto recién se empezó a plantear, un abogado, que igual conoce estos temas y todo, y como que yo encuentro que un poquito de mala fe, hizo la comparación con el derecho canónico. Dijo, así como la Iglesia tiene su propio derecho, ¿no es cierto?, los pueblos originarios pueden tener su propio derecho. No,
O sea, por ejemplo, el padre Francisco, un sacerdote, está sometido a los dos estatutos jurídicos, al del derecho canónico y al del derecho del Estado. No se libra de uno porque esté en el otro. En cambio, lo que propone este sistema es que sí, que hay ciudadanos que van a tener un régimen, una justicia totalmente distinto e independiente. Entonces, la idea no es decir, podemos coexistir múltiples culturas, pero sí hemos coexistido. O sea, no hace falta más que viajar de norte a sur al país para ver la diversidad cultural y todo, y la riqueza que eso significa. Ahora, podemos coexistir como autogestionadas y autogobernadas con nuestros propios organismos, e igual ser un único país con un solo proyecto común de país y todo. Eso es lo que hay que pensar, ¿no? Si así como está articulado, no decimos que no pueda haber este reconocimiento y todo, pero ¿está articulado bien en este proyecto o nos desconfigura un poco también el concepto de nación que él venía leyendo, ¿no es cierto? A mí me preocupa el tema más que si los consideramos otra nación o si se autocomprenden como otra nación. A mí lo que más me preocupa es que como país, como Estado, estemos planteando autogobiernos diferentes, ¿no es cierto? Donde cada uno tiene su tribunal, donde van a juzgar según sus propias leyes y todo, y también un poco que hay derechos que están, porque a mí me parece como que se les pasa, ustedes ven que los movimientos históricos es como pendular, ¿no? Nos vamos de no reconocer nada a reconocer todo, y llegar como a ese equilibrio cuesta, le cuesta a los países. Entonces aquí hay tanta preocupación por recomponer esta injusticia histórica y todo, que de pronto al final hay un montón como casi de privilegios, ¿no es cierto? Porque pueden estar, que siempre tenemos que tener cuidado de en qué organismo están, que estén presentes, que puedan decidir en los asuntos del país, pero en su propia justicia nosotros no vamos a poder decidir. Entonces ahí, en rigor, digamos, haciendo una lectura muy simple, así como está planteado, lo que yo me preguntaría es si no va contra la igualdad de todos los ciudadanos, este proyecto. No digo que tengan culpa los pueblos originarios, ni mucho menos. Digo, si este proyecto, así como lo plantean, no está poniendo un poco la cosa desigual, ¿no? Y eso también hay que preguntarse. ¿Más intervenciones? A ver, alguna... No, Marcelo, a ver. Sí, después no, entonces. Mira, yo leí completamente la Constitución y empecé bien. O sea, había cosas interesantes que sí son necesarias y todo. Y después me pasó lo mismo que a todos, me imagino. Empecé a ver ya situaciones, ideas que no me gustaron. Para hacerla cortita. Al final, esta Constitución, según mi punto de vista, nos quiere cambiar todo, todo. Hay una cosmovisión distinta, una antropología distinta. La persona no es considerada como la consideramos nosotros, plena, ¿cierto? Con todo lo que significa religiosamente. Y lo otro que me molestó y me molesta es que es muy ambigua. Entonces, en los programas de radio, televisión, lo único que hacen es explicar ese que no es eso lo que dice ahí. Y eso me indica que no está claro. O sea, no, en ese sentido no. Sí, yo estoy de acuerdo con usted porque es de lo que se denomina una constitución maximalista. O sea, ha querido abarcar tanto que ni siquiera la Comisión de Armonización y todo ha podido armonizar todo lo que tiene que armonizar, porque ha ido, o sea, tiene muchísimos artículos, ha pretendido abarcar cosas que quizás no era necesario dejar en una constitución, que eran cosas que se podrían haber bajado a nivel legislativo, ¿no es cierto? Pero es una tendencia de un tipo de constituciones. Entonces, yo insisto, aquí trabajo para los jueces porque hay muchas cosas que se van a terminar de dilucidar el tema interpretativo. Quiso decir A, quiso decir B. Entonces mi derecho llega hasta acá o llega un poquito más allá, ¿no es cierto? Entonces, y en lo que usted decía, tiene otra antropología, otra cosmovisión, yo siempre, o sea, traigo a colación la palabra refundar. O sea, refundar, y un poco la motivación de todo esto es partir de cero, ¿no? Y aquí también hay todo un tema cultural, de historia como país, camino recorrido y todo, que yo creo que
ninguna constitución, y eso el documento también dice, la constitución no va a borrar de un plumazo lo que somos, ¿no es cierto? Y tampoco va a generar ni todo lo bueno ni todo lo malo después del 4 de septiembre, porque un texto constitucional no convierte los corazones, dice el documento, ¿sí? Entonces eso también es importante. Lo que somos como pueblo no va a cambiar porque la constitución diga una cosa distinta, ¿sí? Cada uno tiene en su corazón como somos como país, como cultura y como todo. Quizá yo quería escuchar dos voces, ¿no? Alguna voz de un joven, acá tengo la Sara, Javier, y también alguna voz, también acá hay varios que son extranjeros, que a lo mejor también algo nos pueden aportar, visto desde fuera, ¿no? Sí. A ver, no sé, Beatriz, levantó la mano primero, parece. El futuro. Buenas noches, mi nombre es Beatriz, estamos aquí con el padre apoyándolo en su iglesia. Yo también he leído lo de la Constitución y a veces me pongo a pensar que es como algo avisado y claro, yo no voto todavía, pero yo tengo a mi alrededor 2 hijos que van a votar, tengo primas, tengo comadres, entonces yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Primero porque en lo que usted ha leído y lo que ha dicho el Señor hay algo muy importante, que es el amor. Con respecto al aborto, es una vida que se está procreando y la madre no tiene derecho a decidir por la vida de esa criatura que está formando, porque él tiene su vida y ella tiene su vida. Entonces, como matar a una persona que está viviendo y ella no puede hacerlo. Segundo, esa constitución tiene unas palabras o tiene unas connotaciones como con doble sentido. Es decir, te dice algo muy bonito, pero en el fondo es como algo contrario. También veo que tiene muchas cosas que quiere decir, pero esos son como rasgos de distracción, porque te toca la parte, la igualdad, que no sé qué, muchas cositas, pero que en el fondo no es esa igualdad. Están dando mucha propaganda y a la gente a veces las compran con bono, te compran tu conciencia y la gente se emociona por la misma necesidad. Divide y reinarás, dice un dicho, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que no se dan cuenta que en nuestras manos está ese futuro. Y agradezco de verdad mucho a Chile por todas las cosas hermosas, por abrirnos los brazos y por darnos tantas cosas que hemos recibido. Y hay que tomar en cuenta que mi decisión vale. O sea, ustedes que tienen esa oportunidad, como dijo el Señor, tú de repente estás por una denominación, el apruebo, pero ¿qué estás aprobando? Tu conciencia cuando comulgas. Tantas cosas que hay, y lo han dicho siempre los sacerdotes, lo hemos visto nosotros, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto no es un juego, esto es un futuro. Y nos estamos enfrentando con un grupo de personas que son muy conocedoras, que saben cuáles son las debilidades, por dónde atacar. Y algo que me gustó, usted dice, bueno, después que pase el 5 de septiembre, sea apruebo o sea rechazo, nosotros no podemos tener una actitud pasiva, tenemos que tener una actitud activa. Es decir, tratar de ese grupo de jóvenes que ni saben para dónde va Vicente, para dónde lo lleva la gente, que no piensan lo que están haciendo, que dicen esto es, pero no saben realmente en qué en sus manos tienen un futuro muy grande para sus hijos, ¿verdad? Para sus nietos, porque hay personas mayores que cuando dicen, no, el apruebo, porque me va a dar esto, no, es que tú no puedes estar pensando nada más en eso. Es algo muy importante para tu vida y para los que están a tu alrededor. Entonces mi sugerencia es, como estoy yo, no voto, pero hay mucha gente a mi alrededor que vota y que nosotros tenemos que ganarle la batalla y no esperar después del 5, no hice nada, pero sí puedo hacer en cualquier momento, no pelear, no discutir, no imponer, pero sí llevarlo a la parte más sensible, los que somos madres, que es la vida. Entonces yo pienso que aquí están 2 cosas, el amor y la vida, y está en nuestras manos ayudar un poquito en ese sentido. Gracias.
Gracias. Gracias a ti. No podría estar más de acuerdo con todo lo que dijiste. Y tú tocaste un tema que es bien importante, que es preocupante también, que es el tema de las expectativas, ¿sí? ¿Qué va a pasar después con las expectativas y sobre todo con las expectativas de los jóvenes? Los jóvenes están muy encandilados con este proyecto. Hay cierto como romanticismo en esta visión, ¿no es cierto?, de los derechos y todo. Y uno que fue joven alguna vez se reconoce, ¿no?, como en esa mirada como romántica, ingenua, de los que vienen sin nada, a luchar para que todos tengan todo, pero después, claro, la expectativa es muy alta y viene y pasamos al estado como del bajón, como la frustración, y esa frustración y bajón mal canalizado igual hace después mucho daño. Y lo otro que también me pareció súper importante que tú decías es que el voto, el momento de votar, no es solo, nosotros en Argentina decimos la gente vota con el bolsillo, porque es un poco mi base estamos, porque es un poco así, ¿no? Me van a dar más planes, me van a dar más subsidios, y uno vota de verdad por lo que la necesidad nos hace muy vulnerables. Entonces se vota desde lo personal, ¿en qué me beneficia a mí este proyecto? Si yo no voy a abortar, no voy a matar, pero lo otro me va a beneficiar a mí. Y la mirada es al bien común. ¿Sí? La mirada es a todos, ¿sí? Como comunidad, porque acá, y como en la iglesia no nos salvamos solos, nos salvamos en un pueblo, no en una comunidad. Entonces, ese es el otro tema que es bien importante resaltar. Javier, quizás como acotar algo diferente, como los temas que han estado saliendo en las preguntas, es como en parte, ¿cómo? Aquí me pasa. No, es como quizás consulta y saber si es así, porque lo vi en una charla también acerca de la Constitución, que por ejemplo en el artículo 35 se especificaba como al Estado con el derecho primordial de la educación, de dictar la educación. Entonces, eso, la persona que estaba hablando decía que era peligrosísimo, porque el Estado es, en la sociedad moderna, es la máxima organización de dominación de una sociedad. Entonces, en el fondo, que obviamente no puede educar, porque si no, si el Estado educa, va obviamente como a atender a que nosotros seamos como súbditos, sumisos y serviles, o sea, que realmente funcionemos bien hacia el Estado. Entonces, el Estado, como que lo que decía en la charla era que no debía tener como una función primordial, sino subsidiaria. Eso, en ese artículo, la persona que estaba hablando, porque no era abogado ni nada de eso, pero es así, por ejemplo, es a ese nivel de... Sí, es así. Eso por un lado atenta contra el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Aquí se crea un sistema educativo que avanza también con la educación sexual integral, con todo, donde los padres no participan de una forma muy insuficiente. Entonces ya por un lado va contra eso. Por otro lado, la subsidiariedad, que es un principio del que también habla la doctrina social de la Iglesia, donde justamente yo les decía, ante un Estado omnipresente, está metido en todo, regulando todo, haciéndose cargo de toda o sea, y no le deja espacio a otras instituciones, a otras organizaciones, a las que, por el contrario, debería fortalecer en el trabajo que realizan, por ejemplo, en materia de educación, y ello va a aparecer apoyando. Pero cuando todo el objetivo del Estado va a estar puesto en la educación estatal, que es la que maneja, ¿no es cierto? Y además que identifica con pública, es decir, la única que tiene una finalidad pública, la particular subvencionada, pareciera ser que no tiene, o las otras educaciones que no tienen ninguna finalidad pública, ahí entonces yo coincido con eso, que es peligroso, ¿sí? Que es peligroso, porque entonces verdaderamente está monopolizando, y esto además, no sé a qué nivel del gobierno, pero que en la agenda del ministro de Educación se los puedo dar por firmado, ¿eh? O sea, de avanzar en ese sentido. Entonces, claro que es serio, está en juego como el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, el principio de subsidiariedad, varias cosas que están ahí como en juego en ese artículo, ¿sí? Muchas gracias. Lo último, que tengo una pequeña consulta, quizás sea muy específica o se escape de la charla. Si no igual, sé, puedo decir no sé. Eso, que en la misma charla hablaban, por ejemplo, de un concepto que se repite en el artículo 1, artículo 6 y otros artículos, que es la igualdad sustantiva. ¿Sí? Yo ahí como que no, averigué acerca del concepto y como que en el fondo daba a entender de que la igualdad ya se empezaba a tocar a temas ya de resultados. Entonces, mi consulta va más como, ¿cómo se puede lidiar en una misma constitución que se hable de libertad y paralelo a esto se plantea un concepto contradictorio? Después en la interpretación, cuando usted decía que la interpretación la van a tener que hacer los jueces, ¿cómo es posible interpretar cosas opuestas? Sí. Bueno, ¿cómo es posible? ¿Sí?
¿Cómo es posible? Es que hay, como esa contradicción hay muchas, ¿no es cierto? Por eso es cuando alguien decía en la Constitución un poco es ambigua. Entonces digo, no sé si es porque le hicieron mal, no sé si hay una estrategia de ambigüedad atrás, ¿no es cierto? Porque cosas de decir pero no decir, en un lado te digo que sí, pero en otro lado te digo que no. Entonces hay criterios que uno dice, bueno, si no son ambiguos, por lo menos uno percibe que es difícil que coexistan, ¿no es cierto? Es difícil la libertad con la igualdad sustantiva, o sea, son cosas como que es difícil hacerlas encajar en la misma sociedad, ¿no es cierto? Esa es la gran incógnita, además, en lo práctico. ¿Qué significa una cosa y la otra? ¿No es cierto? En lo concreto, en el día a día, ¿en qué me puede afectar? Esos son como los grandes interrogantes, ¿no? que plantea este proyecto de constitución. Y me podría dar, quizás como para tener algo más tangible, una definición como de igualdad sustantiva. O sea, sí, algo, yo creo que la misma Constitución en algún momento lo aborda, sí, no me lo acuerdo de memoria, pero usted tiene el número, sí. Sí, pues porque en el fondo es una igualdad que termina no siendo igualdad. Sí, sí, sí. Agustín, A ver, dímosle a José Luis, que había levantado antes la mano. Bueno, mi nombre es José Luis Núñez, soy venezolano, y yo considero que ya todos los que estamos aquí estamos convencidos que vamos a votar por el rechazo. Los que deberían de estar aquí, y es más importante, son los que van a votar por el apruebo, porque debemos de convencerlos. Igualmente, yo leí la actual Constitución y la posible aprobación o rechazo. Igualmente pasó en Venezuela. Incluso yo voté por la nueva Constitución en Venezuela. No pintaba. Incluso trabajé con el gobierno de Chávez. Trabajé 10 años con el gobierno de Chávez. Y a medida, y como dice la doctora, eso no va a ser de, ganó la Constitución y ya voy a tener mi casa propia, ya voy a tener mi nuevo empleo. No, eso es mentira. Eso es mentira. En Venezuela tenemos 20 años, y todavía no se ha hecho nada. Entonces, ¿qué dicen ellos? No, porque todavía falta, porque todavía no hay recursos, porque tú sabes que esto es así, porque entonces eso es un engaño totalmente. ¿Qué nos decían nosotros? No, aquí no va a pasar como en Cuba. No, y Cuba está mejor ahorita que Venezuela. Y nosotros, yo mismo no lo creía. No, pero aquí no va a haber, nunca va a haber una dictadura. Y nunca va a pasar lo que está pasando en Cuba. Y mira lo que está pasando. Es un total desastre. Para nadie es un secreto lo que está pasando en Venezuela. Sí. El venezolano, no es por ser vanidoso, nunca emigró. El venezolano salía de Venezuela de turista y regresaba. Nunca emigró. Yo tuve la oportunidad de, gracias a Dios, viajar a varios países. Viví en Estados Unidos 10 años. Y yo nunca me quise quedar en Estados Unidos, porque en Venezuela lo tenía todo. Para que yo voy a viajar a otro país, a lavar plato, a lavar posetas, como decimos allá, si yo tengo aquí mi buen empleo y tengo una profesión. Y todo eso se lo digo de corazón. No crean en eso. Pero deberíamos ir a los que van a votar por el apruebo, para que se convenzan. Porque es un lavado de cerebral que, bueno, pues, ustedes no saben lo que puede pasar. Muchas gracias. Gracias. Mira, sí, es verdad que hay constituciones, como yo decía, que esto de los derechos, sobre todo sociales, están proclamados, pero se han llevado por lo menos 10 años en llevarlos adelante y todo. Y también, tú pones el ejemplo de Venezuela. Yo voy a poner, a mí muchas de las cosas que pasan acá últimamente para mal, yo digo, para mí es como un déjà vu, porque yo también ya lo vi en Argentina. O sea, cuando empiezan a, no son los mismos temas que hace 15 años atrás, entonces uno dice que yo me desespero, porque digo, empezamos por ese camino y todo, claro. Pero mira, pero voy a decir algo, sí,
positivo de Argentina, porque igual es anterior, ustedes saben que nosotros también tenemos una nueva constitución de los 90. La constitución, o sea, pasó sin pena y sin gloria, porque en realidad, o sea, está ahí, es el marco normativo, porque es una constitución que tiene lo básico, pero partió de algo bien importante, de un acuerdo político, social, transversal, que decía que la parte dogmática de la Constitución que ya teníamos, que del año 1853, no se tocaba. Y eso fue un acuerdo aceptado por todos. Y esa parte dogmática es la que dice, el Estado sostiene la religión católica, es la que dice las cosas básicas, o sea, como los principios que le dan identidad al país, son unos pocos artículos. Pero ahí hubo un consenso, pero un consenso de verdad, no de 4 que se reunieron en una casa un día, un consenso de verdad que esa parte no se podía tocar. El resto lo podemos discutir, si el presidente tiene que ser católico o no, si puede ser reelegido o no, si tenemos 2 cámaras o tenemos una, todo es opinable, pero esto, que es la esencia de este país, que viene desde 1853, esto no se puede tocar, y no se tocó, y es la que está hasta el día de hoy. Todo es tan grave que la semana ya fue aprobado el Ministerio de Religión en Venezuela, que nunca había visto Ministerio de Religión, y es el hijo de Nicolás Maduro. Y quiere decir eso, que es el ministro que va a regular en Venezuela las leyes cristianas. Bien. Bueno, yo creo que ha estado bien animada la conversación, ¿no? Yo les agradezco su participación. Ah, don Pedro tenía una cosa, pero cortito. Con algo de política, a lo mejor política contingente, que es el acuerdo que los partidos oficialistas llegaron, donde reconocen, sin decirlo la verdad las cosas, muchas de las cosas que se habían estado hablando sobre los errores, defectos y horrores del actual proyecto. Respecto a la consulta indígena, dice sobre el consentimiento previo al que se refiere el texto constitucional. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Acabo la pila. Bueno, pero creo que tengo, no si tengo bono suficientemente fuerte y seguir 48 años de universidad. Sobre el consentimiento previo al que se refiere el texto constitucional, se establecerá explícitamente que solo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales, respetando los principios establecidos en el referido convenio. Como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. O sea, la Constitución, que 10 días después del 4 de septiembre o de que sea promulgado en el diario oficial como ley de la República, entra a funcionar, los pueblos originarios hay que pedirle el consentimiento y tienen que entregar ellos para cualquier reforma que se les quiera hacer. Punto 1. Segundo, autoridades territoriales. Asimismo, proponemos que se establezca expresamente en la ley que en ningún caso el establecimiento de una autonomía territorial indígena ni su regulación puede limitar el derecho de cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por todo el territorio nacional, respetando la Constitución y las leyes. Nuevamente, a confesión de parte, relevo prueba. La actual Constitución, con la autonomía de los pueblos originarios y los territorios, impide el libre tránsito a cualquier chileno. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, una convencional a la ministra del Interior, cuando trató de ir a Temuco, medio riéndose, medio en serio, le dijo que no pidió visa. Entonces, creo que para más cosas
Perdón, gracias, padre. En su propio lenguaje habría que decirle se golpeó en la cabeza. A la ministra que se le ocurrió ir para el sur. Bueno, muchas gracias por la participación. Bueno, todo lo que hemos conversado nos muestra lo delicado del momento que estamos viviendo como país, como sociedad. Nosotros como cristianos, como católicos, bueno, además de actuar, digamos, de hacer este discernimiento informado, también tenemos que rezar mucho por nuestro país, ¿no? Entonces estos días tenemos que intensificar la oración para que el Señor conceda el don del discernimiento a todo nuestro pueblo. Muchas gracias, Valeria, muy clara su exposición. A nombre del Consejo Pastoral, la secretaria del Consejo, Nancy Rodríguez, la presidenta. ¡Bravo! O sea, yo soy la agradecida de verdad de haber compartido este rato con ustedes. Padre tiene una comunidad bien bonita acá, todos muy, una conversación muy amena, me sentí muy cómoda y bueno, vuélvanme a invitar. Bueno, concluyamos con una oración. Una vez más, coloquemos las manos a la Santísima Virgen, el futuro de nuestro país, diciéndole: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches.